Bienvenidos a Rakuntale. Espero que disfruten de su tiempo aquí y encuentren paz en las historias que contamos. Si les gustó la historia, no olviden darle a me gusta, comentar y suscribirse para apoyar el canal. La blanca luz de luna de Alina Sterling, a quien el príncipe heredero Alexander había admirado en secreto durante 10 años, finalmente había regresado a la capital. Se paró frente a mí, arrogante mientras hablaba. «Te pierdes». Levanté suavemente el dobladillo de mi vestido, subí al carruaje, me di la vuelta y le sonreí. «Disculpen, pero este lugar ya no les pertenece. Déjenme explicarles. Competí por el puesto de princesa heredera, cuidadosamente cultivado por la finca del marqués Harley durante 10 años. El cariño de Alexander por mí ha llegado al punto de que debe casarse conmigo o con nadie. Ni siquiera Su Majestad el Emperador puede cambiar esto. En cuanto a antecedentes familiares, apariencia y logros, ocupé el primer lugar entre todas las damas nobles. La selección final del palacio incluyó solo a Su Majestad la Emperatriz y Alejandro. Su Majestad me preguntó, si tuviera que renunciar a todo lo que la finca del marqués le ha proporcionado, solo por Alejandro, ¿estaría dispuesta? Respondí, esta humilde dama está dispuesta. Con esa respuesta, el marqués Harley quedó sumamente satisfecho. La familia Harley controlaba el poder militar, obligando incluso a Su Majestad a actuar con cautela. Me miró a la cara y rió con ganas. Excelente, verdaderamente excelente. El cielo se apiadó de mí y me concedió tu don. Fui huérfano y el marqués Harley lo rescató de entre los refugiados del desastre. Enterró a mis padres y a mi hermano, me acogió como su hija adoptiva y anunció al mundo exterior que yo era la hija legítima de la marquesa, nacida con una constitución débil y enviada al campo para recuperarme. Me arrodillé en el suelo. Esta hija debe agradecer a mi padre por haberle dado una nueva vida, dijo. Bien. 10 años de planificación han sido para este mismo día. En el banquete de primavera de ese año, Alexander me conoció. Su mirada se detuvo en mí un buen rato antes de hablar lentamente. ¿Conoces a Alina, la hija legítima de la herencia del barón Stirling? Negué con la cabeza, con los ojos llenos de confusión. Tú también te pareces mucho, salvo que tiene un lunar entre las cejas, como una flor de loto, que la hace aún más cautivadora. Bajé la cabeza ligeramente y respondí con voz tímida, esta humilde dama acaba de regresar a la capital. ¿Por qué no vino esa jovencita hoy? Alexander negó con la cabeza, con una mirada perdida en sus ojos. Me evita, se niega a verme. Sonreí y dije, joven amo con su apariencia, que ni siquiera las damas pueden comparar, ¿cómo podría alguien no desear ver un rostro así? En verdad, desconocen su fortuna. Desde ese día, Alexander se acordó de mí. Vivian Harley, hija legítima de la finca Harley Marcus, con un rostro notablemente similar al de Alena. Desde el primer día que pisé la finca Harley, comprendí claramente que me habían elegido únicamente por mi parecido con Alina, la preciosa hija del barón Stirling, a quien Alexander había cuidado con ternura desde la infancia. El marqués Harley nunca ocultó su propósito al salvarme, y yo nunca oculté que desde hacía tiempo había adivinado sus ambiciones. Uno llamaba al otro padre, otro hija, pero era solo una actuación para que todo el mundo la viera. Él me brindó calidez y consuelo, y yo lo ayudé a lograr su gran designio. El marqués Harley sobornó a quienes la rodeaban, añadiendo en secreto medicina al tónico diario de Alena, lo que le causó graves molestias digestivas durante varios días y la obligó a perderse el banquete de primavera. El príncipe enamorado, asumió que su belleza lo evitaba. Toda dama noble debe cuidar su reputación con esmero. Al acercarme al príncipe heredero, mañana correrían rumores por toda la capital y si no se manejaban adecuadamente, podrían implicar a todo el clan. Simplemente desconocía la identidad del hombre que tenía delante, pensé que era un joven noble. Esta sopa de pollo y castañas la preparó el chef imperial del palacio, pruébela, por favor. Alexander me sirvió atentamente un trozo de pollo y unas castañas. Sonreí con gracia. Gracias por su amabilidad, joven amo, pero la verdad es que prefiero la sopa de pollo sin castañas. Alexander hizo una breve pausa y luego intentó servirme un camarón del plato de camarones estofados. Este plato es contundente pero no grasoso, no me negué. Terminé de comer uno con cuidado antes de hablar.
El sabor es bastante bueno, aunque sigo pensando que cocinar camarones frescos al vapor conserva mejor su dulzor natural. En ese momento la sorpresa y el deleite en los ojos de Alexander eran inconfundibles. Incluso sus sabores eran idénticos a los de ella. Por supuesto que eran idénticos. Conocía los hábitos y preferencias de Alena mejor que los míos, porque obtener esa información le había costado un ojo de la cara a la herencia del marqués. Fingí alegría. Entonces este debe ser el destino de esa joven. En cuanto a la actuación, hasta yo debo admirarme. Cada día que actuaba, ¿cómo no iba a ser una experta? Tras el banquete de primavera, se corrió la voz por toda la capital de que la hija legítima de la noble familia del marqués se parecía en un 80% a Alena, y había sido tratada con gran cariño por el príncipe heredero, conversando íntimamente con él, con un temperamento perfectamente afín. Todos se burlaban de mí por ser la sustituta de Alena, obedeciéndola obedientemente. Por ello me castigaron con confinamiento, simplemente por haber desprestigiado las propiedades del marqués. Alexander, sintiéndose culpable, encargó que alguien me entregara en secreto un par de pendientes de jade color magnolia. En la celebración del cumpleaños de la anciana matriarca de la finca del duque, todas las jóvenes nobles lucieron su oro, jade y joyas preciosas. Solo yo llevaba un sencillo par de aretes de jade. Esa fue también la primera vez que conocí a Alena. Sus ojos eran tan fríos que traspasaban los huesos. Fueron un regalo del príncipe heredero para ti, ¿verdad? Las flores de magnolia son mi mayor amor. Encargó a alguien que confeccionara un par especialmente, pero por desgracia no me gustaron. Pronunció estas palabras en un tono ligero, pero lo suficientemente alto como para que todos a su alrededor la oyeran con claridad, y se marchó sin siquiera mirarme. A partir de ese momento mi identidad como sustituta quedó prácticamente confirmada. Las nobles jóvenes de la capital se burlaban de mí cada vez que se reunían para tomar el té y conversar, y Dongsy imitaba a Sixi, delirando en su insensato enamoramiento. Un día, sentado en el patio con el marqués Harley, tomábamos té y escuchábamos en silencio el informe del mayordomo sobre la extensión de los rumores. El marqués Harley dejó su taza de té y ordenó liberar más ciervos en el bosque. La temporada de caza se acercaba. Cada año a principios del verano, los oficiales militares de la corte llevaban a sus familias a los terrenos de caza para la reunión. Mientras otras jóvenes se sentaban en los pabellones a tomar té y admirar el paisaje, yo montaba a caballo y tensaba mi arco junto a los jóvenes nobles, persiguiendo conejos y ciervos. Esa persona prefería la tranquilidad, normalmente dedicada únicamente a leer y pintar. Alexander cabalgaba tranquilamente comentando. Me reí. Esta chica común creció en el campo, acostumbrada a cielos abiertos y tierras extensas, a diferencia de aquellas jóvenes nobles de distinguida posición. La expresión de Alexander cambió ligeramente. Unos cuantos rumores vanos no merecen tu atención. No respondí, simplemente apreté las riendas, tensé la cuerda del arco y disparé una flecha que atravesó el corazón del ciervo que tenía delante. Ese día, Alexander observó mi figura alejarse durante un buen rato. La segunda vez que me encontré con Alina fue en un concurso de poesía organizado por Lady Margaret, la hermana mayor de la emperatriz. Este fue el primer encuentro poético al que asistí, y rompí el largo e invicto récord de Alina, al obtener el primer lugar. Lady Margaret me elogió. En literatura se puede componer poesía y pintar, en artes marciales se puede montar a caballo y cazar, una dama verdaderamente excepcional entre los aposentos íntimos. Pero continuó con una sonrisa. Aunque el atuendo de hoy es bastante sencillo, no muy propio de la hija legítima de un marqués. Sonreí en respuesta. Ningún adorno es más preciado que la gracia imperial. El príncipe heredero, compadecido por la fragilidad infantil y la débil constitución de esta joven, le regaló estos pendientes de jade y magnolia como una bendición. Naturalmente esta joven los atesora como joyas preciosas, y la elegante pureza de las flores de magnolia combina a la perfección con un atuendo sencillo. Lady Margaret había oído la historia de esos pendientes y sonrió. Excelente. Elegante y puro. Te queda perfecto. Que alguien me trajera mi horquilla de flores. La señora me hizo acercarme y me la colocó personalmente. Estaba hecha de delicado jade blanco combinado con jade verde translúcido, adornada con volutas de humo azul etéreo, parecidas a las de la amatista, sobre hojas doradas que realzaban su nobleza.
Esto me lo regaló la emperatriz viuda, es único en el mundo. Hoy veo que combina a la perfección con esos pendientes, así que te lo regalo. Al terminar la tertulia poética, al pasar junto a Helena, bajé la voz para decir, las magnolias no solo son nobles y puras, sino que también traen bendiciones. En este mundo hay gente así. En lugar de capturar rápidamente a su presa, prefieren verla caer paso a paso en la trampa. Helena era precisamente ese tipo de persona. Aunque siempre se consideró superior a los demás, no era del todo indiferente a la posición de princesa heredera. Pero disfrutaba aún más de las miradas de admiración de la sociedad, le encantaba ser objeto de chismes que dejaban a Alexander eternamente fascinado. El cariño devoto de Alexander conmovía corazones. En verano hacía que le trajeran hielo del palacio, en invierno, le regalaba braseros calientes como tributo del norte. Ella aceptaba todos estos regalos, pero siempre se mantenía a una distancia cautelosa de Alejandro como para evitar el escándalo. De no haber aparecido yo, Alejandro probablemente habría atesorado aún más lo que no pudo obtener, dispuesto a seguir siendo su devoto admirador para siempre. Pero yo había llegado, y me parecía a ella aún más de lo que ella se parecía a sí misma. Una Helena que sabía ocultar sus planes bajo una gentil sumisión, que sabía disimular la ambición bajo una elegante corrección. Sabía complacer a quienes se encontraban cerca del centro del poder imperial, como Lady Margaret. La sociedad podría burlarse de mí, pero mientras la dama sintiera que yo sabía inclinarme ante la autoridad, que era gentil y obediente con Alejandro, que consideraba el favor como un honor, eso era suficiente. La mayor estupidez de Helena residía en eso. Podía conquistar el alma de Alejandro, pero ofendía a otros dentro de la familia imperial. Desde el día en que Lady Margaret me apoyó, nadie se atrevió a chismear sobre mí. Y me convertí en un invitado de honor que las familias nobles competían por invitar a sus banquetes por toda la capital. Ya fuera jugando a la pelota, lanzando flechas a las ollas, participando en concursos de poesía o haciendo arreglos florales, lo hacía todo con destreza, sin la menor etiqueta. Día tras día lo que permanecía inalterado eran los dos regalos de la gracia imperial que conservaba, los pendientes de jade magnolia y la horquilla de flores, única e invaluable. Desde el verano hasta principios del otoño, ese día era cuando las parientes de los funcionarios y la nobleza meritorios entraban en palacio para presentar sus respetos a la emperatriz. La emperatriz me miró con una sonrisa. Vivian es una niña pura, aunque también deberías llevar un atuendo más elaborado para reflejar tu condición de hija legítima de la herencia de un marqués. Hice una reverencia y respondí con amabilidad. Mi padre suele enseñarle a esta humilde dama que la riqueza material es externa y que la avaricia excesiva es perjudicial. Más que valorar, hay que entender lo que es apropiado. Todo lo que posee el marqués proviene de la gracia de su majestad. Aun apreciando estos dones, mis límites, la emperatriz asintió con satisfacción, como dijo mi hermana mayor, muy sensato. Al salir del palacio, la emperatriz ofreció un carruaje lleno de joyas y ropa, y el asistente a su lado lo condujo. Jovencita en la flor de la juventud, también deberías adornarte para lucir más radiante. Helena, por supuesto, también estaba presente, pero debido a mi rango familiar, mi asiento estaba por encima del suyo, y la emperatriz tenía poca energía, con un rostro como el mío, rara vez deseaba mirar a otra persona. A finales de otoño, Lady Margaret ofreció un banquete, invitando a la nobleza a admirar crisantemos, degustar cangrejos y componer poesía. En esta ocasión, Alexander también asistió personalmente. En el concurso de poesía anterior, yo la había eclipsado. Esta vez Helena cambió de táctica, en lugar de componer poesía, pintó. Su pintura de crisantemos era elegante y refinada. Alejandro no escatimó en elogios. La pintura de la señorita Sterling sería difícil de igualar incluso para los más grandes maestros de la pintura. Helena expresó su agradecimiento con modestia, mientras me miraba con arrogancia, como si sus ojos dijeran, ¿ves? Con solo un gesto mío, Alexander acudió corriendo de inmediato. Siguiendo su mirada, Alexander también se giró para mirarme. Hoy no llevaba los pendientes de jade y magnolia que me había regalado, sino joyas y túnicas que me había regalado la emperatriz. Los ojos de Alejandro brillaron de decepción. Sabía perfectamente cuánto apreciaba esos pendientes. Al final, Alexander no pudo contenerse y dijo, «Señorita Vivian, me pregunto si sabe pintar». Una vez oí a mi tía elogiar su excepcional talento.
Levanté la cabeza y sonreí levemente. No me atrevería. Ante Lady Helena, ¿qué talento me atrevería a exhibir para avergonzarme? Helena debió de estar bastante satisfecha. Al terminar el banquete subió a su carruaje con la cabeza en alto, casi tropezando. El clima otoñal era despejado y refrescante. Fui con la marquesa Harley a pescar a las afueras y capturé una cesta de pescado fresco y gordo. La casa Harley envió una cesta a la finca del príncipe heredero, junto con un pergamino de caligrafía que Alexander había estado buscando durante los últimos días. Al día siguiente el príncipe heredero envió a alguien a devolver los objetos. Resultó que el mayordomo había tomado por descuido el objeto equivocado. No el pergamino de caligrafía, sino una pintura titulada Día de la cosecha de otoño, que representaba la temporada de cosecha otoñal. El mayordomo se arrodilló en el suelo, temblando, mientras informaba. La marquesa me ordenó traer la caligrafía del estudio. La vista de este humilde sirviente era pobre, tomé el objeto equivocado. Alexander no se enojó, sino que sonrió y dijo, no importa. Vine hoy precisamente a preguntar por ese cuadro, la pincelada es realmente magnífica. La marquesa Harley sonrió. Era la joven Lady Vivian. Tras regresar de pescar el otro día, vio el campo repleto de cosechas otoñales y lo pintó. Me temo que he hecho reír al príncipe heredero. El rostro de Alexander se llenó de alegría al oír esto. La marquesa es demasiado modesta. La pincelada de la señorita Vivian rivaliza con la de los maestros pintores. Hoy tuve la fortuna de admirarla, un verdadero deleite para la vista. En el futuro, si surge la oportunidad, espero sin duda buscar su consejo. Después de ver la pintura, Alexander no dejaba de pensar en este asunto. Cada pocos días encontraba excusas para ir a la finca de la marquesa Harley, como ir a practicar caligrafía, arquería o jugar al ajedrez. Sin embargo, el otoño se volvió frío con fuertes heladas, me resfrié y mi salud no me permitía recibir visitas, así que aún no había visto a Alexander ni una sola vez. Pero la enfermedad se volvió tediosa, así que pinté varios cuadros para entretenerme, crisantemos otoñales, hojas de arce, gansos que regresaban o una dama contemplando el paisaje desde su ventana durante su enfermedad. La marquesa Harley, que adoraba a su hija, colgaba los cuadros por todo su estudio, contemplándolos a diario como si la viera a ella. Cada vez que Alexander visitaba y veía una pintura, la elogiaba, y cuanto más la elogiaba, más ansiaba conocerla. Sabía que era el momento oportuno. La marquesa Harley hizo los arreglos necesarios e invitó a la nobleza de la capital a asistir a la celebración del cumpleaños de la marquesa a principios de mes. En el banquete de cumpleaños, además de las mesas de lujo, la finca de la marquesa también organizó numerosos entretenimientos y valiosos premios para que los invitados disfrutaran al máximo. El premio del concurso de pintura fue Morada de otoño en las montañas de Yidan, una obra que Helena había practicado copiar en numerosas ocasiones. Naturalmente fue la primera en ofrecerse como voluntaria y, como era de esperar, recibió de inmediato efusivos elogios de los invitados. Solo Alexander no asintió con la cabeza. Observó el cuadro un buen rato antes de volverse hacia mí y preguntarme, «Señorita Vivian, ¿le gustaría pintar hoy?» Levanté suavemente la mano para taparme la boca y tosí levemente. Mi salud aún no se ha recuperado del todo. Esta humilde dama no se atreve a manchar la mirada de Su Alteza. La expresión de Helena se tornó fea al instante. Era la primera vez que veía en la mirada de Alexander un rastro de decepción al mirarla. Habló con vacilación. ¿Cree Su Alteza el príncipe heredero que mi pintura es deficiente? Alexander pareció despertar de repente y respondió apresuradamente, la pintura de la señorita Sterling es, sin duda, una obra maestra. Después de que los invitados se marcharan, me senté con la marquesa Harley en el estudio a admirar las pinturas. Se rió y dijo que si bien había usado una pintura de Yidan a cambio de que ella ya no fuera la primera opción para Alexander, valía la pena. Por primera vez, Alexander sabía claramente lo que le gustaba, pero no la defendió. Después de recuperarme, me encontré con Alexander visitando la finca. Justo cuando la marquesa Harley había salido para el entrenamiento militar, me quedé en el estudio para recibirlo. Alexander intervino como si hubiera enterrado la pregunta durante mucho tiempo, «Señorita Vivian, con tan excepcional habilidad pictórica, ¿por qué nunca la había revelado antes?» Sonreí suavemente en respuesta.
Antes solo pensaba que Su Alteza era un noble joven. Al conocer su identidad, descubrí el profundo vínculo entre Su Alteza y Lady Helena. Soy un conocedor de los tiempos, ¿cómo me atrevería a robarle su gloria? Al oír las palabras profundo vínculo, la expresión de Alexander se ensombreció de inmediato. Continué hablando. Estas palabras provienen de mi gratitud a Su Alteza por haberme otorgado antes los pendientes de jade magnolia, considerándome un alma gemela, así que me atrevo a hablar con el corazón. No carezco de decoro. Aunque mi apariencia sea un 80% similar a la suya, ¿acaso se pueden conquistar los sentimientos a través de la apariencia? Incluso si tuviera sentimientos, no me atrevería a agredir a la persona amada de otra. Espero que Su Alteza lo entienda. Alexander era inteligente y comprendió con naturalidad que lo que yo decía no era solo una pintura. Reflexionó brevemente antes de preguntar, señorita Vivian, si se encontrara con dos hermanas de apariencia, edad y logros similares, una orgullosa y distante, la otra franca y accesible, ¿a quién elegiría? Sonreí, y naturalmente a esta última. Esta humilde dama no es tonta, ¿porque iba a acarrearme sufrimiento? Alexander rió con ganas, yo tampoco soy tonta. Ese día al salir de la finca Alexander me regaló un brazalete de jade blanco como grasa de cordero, sonriendo mientras decía, solo hay uno en el mundo. A principios del invierno, Lady Margaret recibió un tributo de venado de primera calidad e invitó a varias hijas de familias nobles a su finca para asar carne, conversar y calentarse. La dama estaba sentada en el pabellón con un brasero, riendo. Con la llegada del invierno, el cuerpo se cansa fácilmente. Tenerlas aquí jovencitas tan encantadoras y vibrantes, también me hace sentir renovada. Mirando a su alrededor, la sala estaba llena de hijas legítimas de familias nobles de edad similar, probablemente para elegir a la princesa heredera. La dama miró a Alena y dijo con una sonrisa, el brazalete de Alena es bastante brillante, muy apropiado para tu temperamento. Alena sonrió en respuesta. La dama tiene una mirada penetrante, este fue un regalo de cumpleaños que me dio el príncipe heredero Alejandro. La dama me miró con un tono un tanto burlón. Sin embargo, el brazalete de jade blanco de Vivian, que parece grasa de cordero, es aún más raro. He oído que el emperador fundador se lo otorgó personalmente a Lady Dawn hace años, a quien el emperador fundador consideraba su única confidente. Ella sonrió levemente. Parece que Alexander te valora mucho. La expresión de Alena se ensombreció de repente. Para su cumpleaños, por muchos regalos que Alexander le enviara, no se comparaban con esta pulsera única. Después de Año Nuevo, Alexander elegiría a su consorte. Alena, que siempre había sido arrogante, ya no podía seguir fingiendo. Al día siguiente quedó conmigo en una casa de té y se disculpó efusivamente. Fue mi culpa hacerte soportar tantos chismes, que se burlaran de mí por imitarme. De ahora en adelante somos hermanas muy cercanas. Si alguien se atreve a calumniarte, le partiré la boca. Fingí conmoción, con un nudo en la garganta. Hermana mayor, el cielo nos había destinado a ser tan cercanas. Tener intimidad contigo es mi bendición. Alena lloró como flores bajo la lluvia. Al final, la culpa sigue siendo mía. Eres la hija legítima de un marqués, pero el príncipe heredero te usa como pieza de ajedrez para provocarme. ¡Qué injusto contigo! Al oír esto, mi expresión conmovida se transformó en una de tristeza. Continuó. Sé que ustedes dos tienen orgullo. En este mundo hay muchos hombres buenos. ¿Por qué tienen que ser voluntariamente la sombra de alguien? Hace unos días para mi cumpleaños, Alexander incluso hizo que la gente trajera varios carruajes llenos de regalos. En ese momento pensé que tu corazón debía estar muy incómodo. Al verme bajar la cabeza con lágrimas en los ojos, sin decir nada, volvió a suspirar. Querida hermana, es porque me preocupo por ti que te hablo así. Si confías en mí, le pediré a Alexander que te devuelva la libertad, que le haga saber que eres Vivian, una rama dorada y una hoja de jade, no alguien a quien manipular. Suspiró y lloró, su boca expresando preocupación por mí. Sin embargo, cada palabra era como una cuchilla que me hiere la dignidad. Estaba segura de que con mi estatus y talento, no podía en absoluto ser sustituta por voluntad propia. Pero calculó mal. Estaba perfectamente dispuesta, incluso ansiosa.
Así que mi hermana mayor, Alena, supuestamente cercana, quedó con Alexander para una sesión de poesía y pintura, y luego me contó todas mis quejas y resentimientos sin omitir una sola palabra. En realidad, lo que dijera no importaba en absoluto. Incluso esperaba que hablara con la mayor audacia posible. Hice que alguien envolviera con cuidado el brazalete de jade y lo devolviera a la finca del príncipe heredero, pero conservé esos pendientes de jade color magnolia. Cuando el marqués Harley estaba discutiendo con Alexander, hice que alguien lo invitara a la finca. Maestro, la joven ha llorado hasta perder el conocimiento. Cuando Alexander siguió al marqués de vuelta a la finca, yo acababa de despertarme oportunamente. Me arrodillé ante Alexander, mostrándole una leve cortesía. Vivian nunca imaginó que volvería a ver al príncipe heredero. Se me llenaron los ojos de lágrimas, pero mis labios seguían sonriendo levemente. Alexander dudó un instante como si recordara lo que había dicho Alena. No querías volver a verme, fui yo quien me entrometí. Luché por contener las lágrimas y respondí en voz baja. Mientras el príncipe heredero y la hermana mayor pudieran ser como antes, ya sea el único brazalete único del mundo o el único príncipe heredero del mundo en el corazón, Vivian está dispuesta a obedecer las palabras de su hermana mayor y devolverlo todo. La figura de Alexander que se alejaba, se congeló de repente. Ese día Alexander solo se quedó atónito un instante, pero al final no se dio la vuelta y se fue. Sabía que para destrozar por completo la imagen de su blanca luz de luna, aún no era suficiente. Pero no importaba, una vez formada la grieta, el colapso total era solo cuestión de tiempo. Desde entonces, Alexander ya no venía a buscarme. En cambio, Alena me visitaba con frecuencia. Nunca la eché, ni siquiera aparenté intimidad, siempre conversando alegremente con ella sin parar. Así que cuando Lady Margaret me invitó a visitar su finca para tomar el té y conversar, Alena, como era de esperar, acudió. Al verla, la expresión de Lady Margaret era claramente de desagrado. Después de salir a cambiarse, la señora suspiró. Vivian, ¿conoces la historia del granjero y la serpiente? A veces no se puede ser demasiado amable con la gente. Sonreí con dulzura, pero Lady Alena es la persona que Alexander ama, no le falta nada, no tiene nada que maquinar conmigo. Cuando Alena regresó, la dama simplemente habló con indiferencia. El temperamento de Vivian de no competir ni contender, es muy similar al de su majestad la emperatriz en el pasado. Ese año mi hermana menor también siguió el curso natural, recibiendo inesperadamente la compasión del cielo y convirtiéndose en un modelo de virtud para todos bajo el cielo. Esa sola declaración destrozó la racionalidad de Alena. Nadie puede predecir el destino. Alena comprendió este punto incluso mejor que yo. Para ella, yo era una variable imprevista. Y para eliminar una variable, la única manera era hacerla desaparecer. Tras dejar la finca de Lady Margaret durante más de 10 días, Alena ya no me buscaba. Supuse que estaba preparando algo. Efectivamente, envió a alguien a invitarme. El lago de su villa se había congelado, lo que me invitaba a ir a patinar sobre hielo. Llevaba zapatillas de patinaje, deslizándose por la superficie del hielo con la ligereza de un baile, y luego me jaló para que me uniera a ella. Intimidad como si nos conociéramos desde hacía 10 años. Cuando patinábamos cerca del centro del lago, me jaló mientras giraba en círculos hasta marearme, y luego me soltó. Me deslicé hacia el centro del lago, donde la capa de hielo empezó a agrietarse y fracturarse. Sabía con claridad que todo era obra suya. Las grietas en la superficie del hielo eran como las dudas en el corazón de Alexander, que se ensanchaban gradualmente y estaban a punto de estallar por completo. Fingí resbalar y caer, tumbado boca abajo sobre el hielo, agarrando justo a tiempo un gran trozo de hielo, luchando por estabilizarme. El frío me llegó al corazón, pero comprendí que era la mejor oportunidad. Esperaba, esperando a que Alexander apareciera. Cuando se oyeron los gritos de Helena a Alexander, en efecto, guió a la gente que corría hacia allí. Solté mi agarre con cuidado, resbalándome del trozo de hielo y cayendo en el hueso, agua helada. Normalmente no recurriría a tales tácticas de autolesión, ya que dañan fácilmente el cuerpo, pero cuando surgió la oportunidad, naturalmente tuve que aprovecharla al máximo. Cuando recuperé el conocimiento, ya estaba en la finca del marqués Harley. Oí que fue el propio Alexander quien me trajo de vuelta, y seguía esperando en el recibidor.
Me apoyé en la cama para ponerme de pie, obligando a mi débil cuerpo a mostrarme cortés. Muchas gracias al príncipe heredero por salvarme la vida. Tenía la intención de disfrutar del espectáculo de baile de la hermana mayor contigo, pero inesperadamente me encontré con tantos problemas. Alexander me ayudó rápidamente cargando con varios reproches. Creciste en el sur, por supuesto, poco acostumbrada a este clima. ¿Por qué no declinaste la invitación? Forcé una sonrisa pálida y amable. Últimamente la hermana mayor ha estado feliz, no como antes, cuando a menudo se ofendía con Su Alteza. Vivian pensó, mientras la hermana mayor sea feliz, ustedes dos siempre estarán bien, así que no podía soportar decepcionarla. Vi claramente la ira crecer en las profundidades de los ojos de Alexander. Considera a su hermana de sangre, pero puede que no haya pensado en ella. A partir de ese día, Alexander enviaba a diario a la finca sopa de nido de pájaro y tónicos, mientras que yo siempre escudaba mi grave enfermedad como excusa, negándome a aceptar las disculpas de Helena. Tras el segundo día de Año Nuevo, toda la capital entró en la época más festiva del año. Desde la mañana hasta bien entrada la noche todo se llenaba del aroma del vino y el canto de los cantos, y los banquetes se sucedían sin cesar. Al enterarse de que la finca del barón Sterling planeaba ofrecer un banquete el cuarto día, la finca del marqués organizó de inmediato un banquete para el tercer día. Helena era experta en artes culinarias. Por eso yo también practiqué arduamente durante un tiempo, aunque solo dominé 2 especialidades, pero con eso fue suficiente. Este banquete fue organizado personalmente por mí. En las casas oficiales, las hijas solteras suelen ser muy recatadas y rara vez muestran talento doméstico, pero yo no tenía esos temores. Todo estuvo a la perfección, el cordero asado estaba aún más delicioso que en los mejores restaurantes, lo que provocó que todos los invitados lo elogiaran sin parar. Al día siguiente llegó el turno de la finca del barón Sterling. Helena también entró personalmente en la cocina, preparando cada plato de la mesa con sus propias manos, pero al final se quedó un paso atrás. Así por toda la capital, la gente susurraba, Helena vio claramente que Vivian era elogiada y la imitó rápidamente. Pero ¿cómo podría compararse? Es la hija legítima de un marqués, separada por un rango entero de nobleza, ¿lo ves? El viento cambia, después de solo un año, los rumores pasaron de ser sustitutas a originales imitadas. Después del Año Nuevo, justo cuando se confirmaba la lista de selección, todos se mantuvieron en sus casas, sin salir de sus casas. Llevé pasteles de castañas hechos por mí y entré al palacio para presentar mis respetos a la emperatriz. Al entrar al palacio esta vez, Vivian también teme que la gente piense que busco congraciarme con su majestad. Pero Vivian cree que independientemente del estatus que nos depare el futuro, la devoción hacia su majestad permanece respetuosa. Con su majestad presente las reglas transmitidas por nuestros antepasados no pueden olvidarse, por eso vine a celebrar el Año Nuevo. Tras oír esto, la emperatriz me tomó la mano y suspiró. Las demás jóvenes están tensas como cuerdas de arco, pensando solo en convertirse en princesas herederas. Solo tú entiendes el decoro. Conversé con la emperatriz durante un buen rato. Cuando la emperatriz se cansó un poco, ordenó que alguien llamara al príncipe heredero y que escoltara a Vivian de regreso a su propiedad. Aunque esta era la elección de la consorte del príncipe heredero, la decisión final aún estaba en manos de su majestad y la emperatriz. Elegirían a una persona entre las damas que Alexander prefería. Sentado en el carruaje hablé primero. Su Alteza, el nombre de Vivian también figura en la lista de selección. Alexander no dijo nada, solo me miró con la intención de continuar. Sonreí levemente. En el pasado, Su Alteza dijo una vez que su hermana mayor la evitaba. Vivian pensó, que ya me parezco a mi hermana mayor en un 80%, tal vez ayudar a Su Alteza a aliviar su melancolía podría considerarse una fortuna. Por lo tanto, aun sabiendo que los pendientes de jade magnolia eran para mi hermana mayor, los usé pensando que mientras Su Alteza se sintiera cómoda, ni siquiera ser considerada una sustituta importaba. Dicho esto, suspiré suavemente. Ahora, hermana mayor y Su Alteza han resuelto sus agravios. Vivian, naturalmente, ya no necesita estar a su lado, no sea que yo perturbe el corazón de mi hermana mayor. ¿Te enseñó a decir esas palabras? La voz de Alexander se volvió fría. Me arrodillé apresuradamente. Estas son las verdaderas intenciones de Vivian.
Una vez pensé que si ya era un sustituto, al menos podría recibir la mirada de Su Alteza una vez. Pero ahora el original ha regresado, así que si no te considero un sustituto, ¿estarías dispuesto a quedarte? Alexander me extendió la mano para ayudarme a levantarme, con una mirada profunda. Mis lágrimas parecían ya preparadas, desbordándose al instante. Vivian nunca se atrevió a albergar tales esperanzas de que llegaría ese día. Esperar significa haber deseado alguna vez. Se anunció la lista de selección. Tanto Alina como yo teníamos nuestros nombres en el registro, lo cual estaba dentro de lo esperado. La ronda preliminar fue supervisada directamente por Lady Margaret, quien conocía el temperamento y la apariencia de las damas de la capital. Tras la selección preliminar, llegó la selección del público, elegida conjuntamente por Alejandro y la emperatriz. Finalmente Su Majestad decidió personalmente la selección del palacio. Había investigado todo el proceso con detenimiento hacía mucho tiempo, por eso pronuncié esas palabras deliberadamente. Quería que Alexander las recordara siempre en su corazón. Tras la ronda preliminar, las damas nobles seleccionadas debían prepararse para la selección de la audiencia en 3 días. Todo estaba organizado en el palacio. Alina sobornó al asistente principal para que la acomodaran en la misma habitación que yo. Ante ella acomodé mi equipaje con tranquilidad y saqué una túnica azul pálido. Este conjunto fue preparado para ti por mi madre, dijo que a la emperatriz le encanta el azul pálido. Ese estilo también es el que suele elegir Lady Margaret. He oído que está muy de moda en palacio, incluso las horquillas son del estilo que antes le había otorgado la emperatriz. Alina sonrió. Entonces, si te pones este atuendo, ¿no habrás asegurado la victoria? Yo también sonreí con dulzura. ¿Te has olvidado, hermana mayor? Ya dije que no me quedaré junto a Alexander. Por eso creo que es mejor dejarte usar esto. En el futuro, cuando te conviertas en princesa heredera, yo también me beneficiaré de tu compañía. Tras difundirse la noticia de que Alexander me escoltó personalmente fuera del palacio, empezó a creerme un poco. Seguí sonriendo con indiferencia. Si no confías en mí, espera a que lo use en la selección del público y luego entremos juntos a la selección del palacio. Aún no es tarde. Efectivamente, Alina habló de inmediato. Querida hermana, ¿cómo no pude entender tus intenciones? Dicho esto, aceptó la prenda y me dio un conjunto diferente. Muchas gracias por cumplir mi deseo. El día de la selección de la audiencia, las damas nobles se dividieron en varios grupos, dirigidos por asistentes de alto rango. Alina y yo no estábamos en el mismo grupo. Antes de salir de la sala, me observó atentamente mientras me ponía una túnica rosa antes de marcharme tranquila. Sobre mi cuerpo llevaba la túnica azul pálido, casi idéntica a la que usé en el banquete de primavera de ese año, el mismo día que conocí a Alexander. En cuanto a mí, solo al llegar a la sala de espera me puse discretamente los pendientes de jade magnolia. Si Alina no hubiera llevado esa túnica, no podría estar completamente segura. Pero lo llevaba puesto. Estaba demasiado impaciente queriendo demostrarle sus sentimientos a Alexander. Quizás el cariño de Alexander por mí aún no había alcanzado tal profundidad, pero cuanto más quería Alina que se distanciara de mí, más desagradable le parecía. Siendo él el príncipe heredero del Palacio Oriental, ¿cuándo había sido el turno de alguien más para interferir en sus asuntos? Como era de esperar, tal como predije, cuando Alexander vio a Alina con esa túnica, sus ojos no mostraron ni rastro de sorpresa, solo decepción. Su blanca luz de luna, la que una vez había sido orgullosa y distante, ahora, para el puesto de princesa heredera, vestía voluntariamente las prendas de otra persona. Aún así, le permitió quedarse. Según el reglamento, llevaba túnicas de brocado con adornos de oro, jade y marfil, perlas y joyas, solo los pendientes de jade parecían algo incongruentes con el atuendo. Alexander los miró sonriendo. La primavera es cuando las magnolias florecen con mayor belleza. A mí también me retuvieron. Llevé voluntariamente los pendientes que originalmente pertenecían a Alina, dispuesta a ser la sombra que la reemplazara. Alexander estaba sumamente complacido, pero Alina usó mis ropas, aprendió mi forma de tratar a los demás y Alexander se enojó. Tras la selección en audiencia, solo quedaron 4 damas nobles. Antes de la selección en palacio, un mes después, cada una pudo regresar a casa a esperar el decreto.
Apenas llegó a la finca, el mayordomo informó, y corrió la voz por toda la capital, que la señorita Sterling, compitiendo por el puesto de princesa heredera, no se detendría ante nada, incluso robando las prendas de nuestra joven dama, con la esperanza de que Alexander la confundiera con Vivian. Observé al marqués Harley, que disfrutaba tranquilamente de su té y sonreí levemente. Me temo que esta es la gran producción de mi padre. El marqués Harley rió con ganas. Solo gasté un poco de plata, eso es todo. Después de todo, la familia Sterling aún me debe una gran gratitud. Sin mí ese año, ¿cómo habrían podido salir con tanta limpieza? Antes de la selección de palacio a Alexander no se le permitía salir. Aparte de sus guardias personales, nadie podía acercarse a él. El clima primaveral era cálido. Quedé con Alina junto al lago para volar cometas. Su expresión era extremadamente fea, y su porte arrogante de antaño reaparecía con claridad. Te traté como a una hermana de sangre. Inesperadamente tramaste y conspiraste contra mí. Fingí no entender. ¿Qué dice tu hermana mayor? La voz de Alina se volvió fría. Ahora se burlan de mí en toda la capital, y tú estás muy satisfecha contigo misma, ¿verdad? Creí que me habías regalado las prendas con sinceridad, sin imaginar que me convertiría en tu hazmerreír. Sonreí levemente. A la emperatriz le encanta el azul pálido. ¿Acaso no te conservaron tan bien? En cuanto a quién es la sustituta de quién, ¿importa? En cualquier caso, se supone que somos hermanas muy cercanas. Alina estaba sentada junto al lago con el rostro helado, mientras los sirvientes, a lo lejos, volaban alegremente cometas. Ese año cuando caíste al lago helado, Alejandro llegó tan puntual. ¿Será porque enviaste a alguien a invitarlo? Tomé una piedra y la tiré al lago. El agua salpicaba formando ondas. Precisamente. De lo contrario habría estado enterrado bajo el hielo congelado, tal como lo deseabas en tu corazón. No. Me puse de pie mirándola desde arriba, sin ningún afecto en mi mirada. ¿De verdad crees que entre nosotras, sin parentesco ni vínculos, podríamos ser verdaderas hermanas? La expresión de Alina se congeló, sin poder hablar por un buen rato. Muy bien, hermana mayor. Junté las manos con indiferencia. Nos veremos en la selección del palacio. He oído que las preguntas de su majestad son bastante numerosas. Debo volver a revisarlas. Adiós. Me di la vuelta y caminé hacia el carruaje. Alina me persiguió de repente con la voz áspera. Te has estado preparando todo este tiempo, ¿verdad? Toda esa gentileza e intimidad previas eran solo conspiraciones. Me volví para mirarla. En sus ojos solo quedaban llamas furiosas, sus rasgos deformados por el resentimiento como si quisiera devorarme vivo. Correcto, respondí. Ella gritó, rompiendo ya las apariencias. Te expondré, dejaré que Alexander vea tu verdadero rostro. No sueñes con convertirte en princesa heredera. Ese puesto me pertenece. Solo yo puedo hacer que anhele día y noche. Será mejor que desaparezcas de aquí. Me levanté la falda, subí al carruaje y me volví sonriendo. Mis más sinceras disculpas, pero ya no pueden regresar a este lugar. Hermanas mayor y menor. En este mundo, lo que se dice en la punta de la lengua nunca ha sido sincero. El marqués y yo también somos padre e hija de nombre. ¿Y qué? Sigo esperando el día en que se derrumbe por completo. La mente de Alena se había vuelto un caos por mi culpa. Cada día solo pensaba en cómo exponerme ante Alejandro, mientras yo cuidaba mi apariencia, cultivaba mi belleza, refinaba cada gesto y palabra, y aprendía a corresponder a la majestad imperial. El día de la selección en palacio, el marqués Harley me acompañó personalmente hasta las puertas. Vestía solo una vieja túnica larga azul oscuro, con los ojos llenos de preocupación, observando mi figura desaparecer gradualmente tras las puertas del palacio. En el gran salón, 4 damas nobles se alineaban según su rango familiar. De izquierda a derecha, yo era la primera. Hija legítima de la familia del marqués Harley. Vivian, 17 años. Me arrodillé obedientemente mostrando cortesía ante quienes ostentaban el mayor poder en el reino. El marqués sabe realmente cómo criar a una hija, con una apariencia digna y un profundo sentido del decoro.
Su Majestad quedó muy satisfecho a primera vista. La emperatriz y Lady Margarita lo mencionan a menudo, elogiándolo por su sensatez y su capacidad para comportarse correctamente. Inmediatamente incliné la cabeza en señal de gratitud. Esta humilde dama es insensata. Su Majestad la emperatriz es un modelo de virtud para todos bajo el cielo, amando al pueblo como a sus hijos. Lady Margaret es gentil y benévola, y compadecida por la fragilidad infantil de esta humilde dama, que requería vivir en el campo, mostró especial cuidado y atención en los banquetes. Su Majestad quería averiguar si el marqués Harley había llegado a acuerdos con la emperatriz y Lady Margaret. Al oír esto usted sonrió observándome atentamente de pies a cabeza. Al oír hablar a Alexander, eres experto en música, ajedrez, poesía y pintura. Tus composiciones literarias y poemas son excelentes. Respondí con amabilidad. Su padre suele decir que proviene de una familia militar, acostumbrado a campos de batalla lejanos, y poco versado en poesía, libros y música ceremonial. Por ello dedicó su esfuerzo a enseñar a esta humilde dama a leer y estudiar, a comprender las reglas y el decoro, a distinguir el bien del mal, a avanzar y retroceder con propiedad, sin vivir en contra de la moralidad humana. Su Majestad temía desde hacía tiempo el poder militar en manos del marqués Harley. Al oírme hablar así, su corazón se tranquilizó aún más. Entonces, si ahora tuviera que renunciar a todo lo que posee el marqués, solo para que lo acapare el príncipe heredero, ¿estaría dispuesto? No lo dudé ni un instante. Esta humilde dama está dispuesta. Aparte de Helena, no presté atención a las dos damas nobles restantes. Ella se arrodilló a mi lado. El emperador la miró, sonrió y dijo que también se parecía a la hija legítima de la familia del marqués Harley. La expresión de Helena se endureció momentáneamente. Hasta ahora, solo decían que me parecía a ella, nadie había dicho lo contrario. Tras mostrarse cortés, habló con amabilidad. El príncipe heredero dijo una vez que la apariencia de la señorita Vivian se asemeja a la de esta humilde dama. Estaba impaciente por demostrar que la imitaba, queriendo arrebatarle el puesto que le correspondía. Pero olvidó algo. La persona sentada en el trono del dragón era quien ostentaba el mandato celestial. La expresión de su majestad se ensombreció de inmediato. Nunca antes nadie se había atrevido a hablar así ante él. La emperatriz continuó con frialdad. El parecido es real, solo que es una lástima que no se parezca a Vivian en su comprensión del decoro. Helena estaba como atravesada por una espada, rígida y congelada en el centro del gran comedor. Sus ojos miraban frenéticamente a Alexander en busca de ayuda, pero él no mostró ninguna reacción. Ya había presenciado más que suficiente, ella urdió todos los planes para demostrar que yo era la sustituta, esperando que Alexander me abandonara. La blanca luz de la luna en su corazón ya se había desvanecido. A veces también pienso que si Helena hubiera podido mantener para siempre ese porte distante y noble, manteniendo a Alexander siempre con ese anhelo, tal vez aún podría haberse convertido en una consorte secundaria junto a él. Pero tenía miedo de que la reemplazara, miedo de que el poder se le escapara de las manos, así que revelaba cada vez más su verdadera naturaleza. Cuanto más me imitaba, más quería acercarse a Alexander, más exponía su codicia, sus deseos, y la ilusión en los ojos de Alexander se desmoronaba poco a poco. Hasta hoy, en plena selección de palacio, se atrevió a pasar por encima del emperador al mencionar a Alejandro. Helena fue conducida fuera del palacio imperial por sus asistentes, mientras que a mí me instalaron personalmente en un palanquín blando, a cargo del asistente cercano de la emperatriz, y me escoltaron con gran pompa fuera del palacio. La marquesa Harley quedó sumamente satisfecha con mi actuación. Al día siguiente el eunuco personal de su majestad llegó a la finca para anunciar el decreto. Me prometieron como princesa heredera, y esta vez Alejandro no estableció una segunda consorte. Oí que Helena le había escrito muchas cartas a Alejandro, pero todas fueron devueltas sin una sola respuesta. Aquellos clanes que antaño eran íntimos de la finca del barón Sterling ahora acudían en masa a la finca de la marquesa, pero la marquesa Harley les denegó una audiencia. El día de la boda, naturalmente, todos serían invitados al banquete de celebración. Actualmente, cada movimiento de la finca de la marquesa estaba bajo estricta vigilancia. La dote que la marquesa Harley me preparó comparada con la de las familias comunes, era bastante generosa, pero a juzgar por el estatus de una marquesa, seguía siendo modesta.
Él desempeñaba un papel de humilde posición, lealtad y frugalidad al máximo, y yo, naturalmente, estaba dispuesta a acompañarlo hasta el final. Padre, esta vez su hija entra en palacio sin saber cuándo podremos volver a vernos. ¿Podrías permitir que tu hija se lleve algunos objetos personales de su padre como recuerdo? Esta escena de profundo afecto entre padre e hija incluso conmovió a su majestad. Tener una hija es aún mejor. Para la gran boda del príncipe heredero, la marquesa Harley envió a su hija con una procesión de 10 millas de la dote roja, una distribución abierta de gachas de avena para caridad y la celebración de toda la nación. Tras la partida de los invitados, en el silencio de la noche, me senté como es debido en la cama de sándalo tallada con 1000 flores, esperando en silencio los pasos de Alexander que se acercaban. Levantó el velo impregnado de aroma a vino, y dijo en voz baja: «Excelente, Vivian es realmente hermosa». Una noche de nubes y lluvia. A la mañana siguiente al despertar, seguía abrazado a él, con la mano agarrando firmemente ese brazo. «¿Qué es esto?». Me preocupaba escaparme. Alexander me abrazó con más fuerza, sonriendo mientras me preguntaba. Susurré suavemente: «Vivian nunca se atrevió a imaginar que al final, quien se atara el cabello con su alteza sería yo. Solo temo que esto sea un sueño. Al despertar no queda nada». Me apartó suavemente el pelo de la oreja y me susurró: «Vivian, no tengas miedo. Te deseo a ti, a nadie más». Al ver mi silencio continuó: «Eres como ese brazalete de jade blanco, como la grasa de cordero, única en el mundo. Nadie puede reemplazarte». Entonces bajó la cabeza y me besó suavemente en la frente. 2 meses después de entrar en el Palacio del Este, el marqués Harley envió un mensaje para recordarme que debía actuar. Comparado con cualquiera, él estaba aún más obsesionado con el poder, fascinado por el oro y la plata. Todos estos años fingiendo modestia y frugalidad, solo para ganarse el favor de su majestad. Desde que me conoció, decidió elevarme a la posición de princesa heredera, para convertirme en la que estuviera al lado de Alejandro. Su majestad solo tuvo un hijo. Si Alejandro moría, el marqués Harley aprovecharía la oportunidad en medio del caos para alzar tropas en rebelión y reclamar el trono. Comprendí claramente que no solo el Palacio Oriental, sino todo el Palacio Imperial, eran sus ojos y oídos en todas partes. En el ejército, era obvio. Tenía fama de amar al pueblo como a un niño, conquistando el corazón de oficiales y soldados, incluso superando al Hijo del Cielo, solo que lo disimulaba muy bien. La medicina que enviaba era un veneno de acción lenta, mezclado con té, que con el tiempo causaba un deterioro gradual del cuerpo sin dejar rastros. Acepté todo el veneno, pero no lo usé ni una sola vez. El marqués Harley aún no confiaba plenamente en mí. Con frecuencia usaba la excusa de visitar el Palacio del Este para preguntar por Alexander, en realidad para espiar. Cada vez que estaba a punto de llegar, encontraba la manera de que Alexander gastara toda su energía durante toda la noche. Al día siguiente su ánimo debilitado y su tez agotada hicieron que el marqués se sintiera aún más seguro. Serví como princesa heredera durante un año entero. Esa primavera, de la mano de Alexander, asistimos al banquete de contemplación de las flores. En mi muñeca llevaba el brazalete de jade blanco como grasa de cordero, en medio de un jardín de 100 flores que competían en esplendor. Incliné la cabeza para mirarlo con un tono de voz que parecía lamento. ¿Recuerda aún Su Alteza cuando nos conocimos? La mirada de Alexander, suave como la brisa primaveral. Claro que lo recuerdo con claridad. En aquel entonces Vivian vestía una túnica azul pálido, como el exquisito paisaje de aquella primavera. Sonreí levemente. ¿Comprende Su Alteza lo que siento por usted? Alexander me apretó la mano con fuerza y me sonrió. Si no lo hubiera entendido, no la habría elegido entonces. Al regresar al Palacio Oriental, despedí a todos los sirvientes, saqué un fajo de cartas y se las presenté a Alejandro, luego me arrodillé para mostrarle cortesía. Esta humilde consorte es culpable. Le aconsejé a mi padre muchas veces, pero fue en vano. Incapaz de soportar dejar a Su Alteza, solo puedo suplicarle que me conceda la muerte. Esas cartas fueron completamente falsificadas con la letra del marqués Harley. Declaraban claramente que ya existía un heredero imperial. Tras el nacimiento del nieto imperial, intentaría asesinar a Alejandro. Este marqués apoyaría personalmente al nieto imperial para que ascendiera al trono.
La expresión de Alejandro cambió drásticamente de inmediato. Su voz se volvió fría al mirarme. Tú y el marqués Harley habían estado conspirando todo este tiempo. Me quité todas las horquillas y adornos, respondiendo con voz temblorosa. Desde que esta humilde consorte entró en el Palacio Oriental, mi padre se ha vuelto cada vez más arrogante. No sé quién despertó la ambición en su corazón. Le di innumerables consejos, pero sin éxito. Ahora solo puedo informarle de todo a Su Alteza. Alexander guardó silencio con expresión aún fría. Las lágrimas corrían por mi rostro. Esta humilde consorte está dispuesta a usar la muerte para demostrar su inocencia, solo rezando porque Su Alteza permanezca sana y salva. Dicho esto sin dudarlo un segundo, me giré y me golpeé la cabeza contra la esquina de la mesa. Alexander reaccionó con gran rapidez, tirándome hacia atrás, pero mi frente rozó el borde de madera. Me desmayé convenientemente en sus brazos. Al despertar, vi a Alexander Gaunt y a Agarth sentados junto a la cama mirándome, con los ojos inyectados en sangre. Vi bien, esto es culpa mía. No debí sospechar de ti. Acarició suavemente la herida de mi frente. Me costó incorporarme arrodillada sobre la cama, mientras las lágrimas caían mientras hablaba. Su Alteza no debe culparse. Si no fuera por ese fatídico encuentro de ese año, ¿cómo podría esta humilde consorte estar a su lado? Nunca debí haber permitido que las cosas llegaran a este punto. Soporté el dolor para mostrar gran cortesía. Esta humilde consorte sabe distinguir el bien del mal y la gran rectitud. Mientras la gente común viva en paz, Su Majestad y Su Alteza estén a salvo, entonces cualquier cosa que esta humilde consorte esté dispuesta a hacer. Alexander me levantó su mirada insondable. Si de verdad me consideras tu esposo, ya no tienes por qué esconderte. La marquesa Harley no es tu padre biológico, ¿verdad? Me tembló un poco el corazón, pero por fuera mantenía una expresión de desconcierto. ¿Por qué dice esto Su Alteza? Alexander suspiró suavemente. Ya encargué a alguien que investigara. La marquesa tuvo una hija mientras lo acompañaba a los campos de batalla fronterizos, pero las condiciones fronterizas eran duras y la niña murió antes de cumplir un año. Varios años después, la marquesa Harley te trajo de vuelta a la capital. Todos creían que eras la frágil hija legítima enviada a recuperación. Involuntariamente guardé silencio y luego sonreí con amargura. Su Alteza lo sabía desde el principio, ¿por qué entonces? Alexander me miró con voz suave pero sincera. Nunca me importó tu origen, solo quién eres. Hubo un tiempo en que estuve enamorado de Alina, pero desde que entraste, cada palabra, cada gesto, cada ceño fruncido, cada sonrisa, todo me impidió apartar la mirada. Hizo una breve pausa y luego continuó. Originalmente tenía la intención de mantener a Alina como consorte secundaria, pero cuando te vi con esos aretes de jade, comprendí que albergabas resentimiento, así que decidí no quedarme con nadie. Esta fue la primera vez desde nuestro matrimonio que Alexander habló con claridad sobre estos asuntos. Tras la selección de la audiencia, encargué a alguien que investigara a fondo tus antecedentes. Alejandro me abrazó y me habló en voz baja. El padre emperador también lo sabe. Por eso, durante la selección de palacio, me preguntó si estarías dispuesta a renunciar a todo lo que te proporcionaba la finca de la marquesa para seguirme. Me quedé atónito por un momento y pregunté en voz baja, ¿Su Alteza no me considera desagradecido? Al fin y al cabo, la marquesa Harley me crió durante 10 años. Alexander suspiró suavemente, aún eres demasiado ingenuo. No te crió por bondad. Desde el principio calculó que al menos podrías convertirte en consorte secundaria, y solo entonces estaría dispuesto a cultivarte. Si de verdad se rebelaba, no tendrías ninguna posibilidad de sobrevivir. Lo pensé brevemente antes de hablar. ¿Qué planea entonces Su Alteza? En mi fuero interno hacía tiempo que había preparado todos los cálculos, pero no podía revelar ni una sola palabra. Quería que Alexander creyera que de principio a fin, esto era solo una conspiración de la marquesa Harley, mientras que yo era solo una pieza de ajedrez manipulada. Así la compasión en el corazón de Alexander se profundizaría, y su razonamiento me separaría más fácilmente de la marquesa Harley. Dijo que las pruebas aún no son suficientes y que se necesita más tiempo. Si aún no lo son, entonces entregaré las pruebas en sus propias manos.
Al día siguiente el asistente de confianza de Alexander interceptó una carta, correspondencia de Elena a la marquesa Harley. La carta decía: «Solo temo que mi hermana menor viva en la comodidad y el placer, y que haya olvidado hace tiempo que la casa de la marquesa aún existe. Si puedo contribuir con fuerza a la casa de la marquesa, espero que su excelencia no olvide el puesto prometido». La letra de la carta era mi imitación de la suya. La había estudiado durante 10 años, su caligrafía era la más fácil de imitar. La frontera enviaba noticias urgentes. La marquesa Harley fue enviada a liderar tropas en la campaña. Poco después de abandonar la capital, Alejandro dio órdenes de inmediato. Todos los familiares de los oficiales y soldados del ejército de la marquesa Harley debían entrar en palacio, y todos sus objetos personales eran confiscados. Cuando las fuerzas de la marquesa Harley avanzaron hacia el valle, fueron inmediatamente rodeadas por guardias forestales imperiales que les tendían una emboscada. En manos de la Guardia Imperial estaban las pertenencias de sus familiares. Por muy leales que fueran los oficiales y soldados, no podían soportar sacrificar a sus familias. Bajaron las armas y todos se sometieron. La marquesa Harley fue escoltada de vuelta al palacio en silencio, mientras los subordinados de confianza de Alejandro tomaban el mando del gran ejército. En cuanto a mí, en nombre de la princesa heredera, encargué que alguien enviara invitaciones a la noble casa para que entraran al palacio y rememoraran viejos tiempos. Elena llegó con una túnica suntuosa, lanzando miradas coquetas a Alexander, pero en cuestión de segundos se la llevaron a la fuerza. Varios días después, la noticia de la muerte de la marquesa Harley en batalla en la frontera llegó a la capital. El barón Sterling, padre de Elena, al enterarse de la muerte de su viejo amigo en batalla, se alteró tanto que enfermó y falleció. El príncipe heredero Alexander permaneció como tal, su decisión impactó como un rayo, sin dar tiempo a nadie a reaccionar. Lo comprendí claramente, yo solo no podía derrocar a la marquesa Harley, así que tomé prestada la espada de otro para matar. Para él, el único propósito era que yo me convirtiera en la mujer junto a Alexander, le daba igual si era consorte principal o secundaria. Pero desde el primer momento que vi a Alexander, supe que debía convertirme en consorte principal. En su corazón, deseaba ser solo yo. Así que, paso a paso, destruí la imagen de Elena en su corazón, y luego la reemplacé discretamente. Nunca fui una persona amable. Quizás existió una vez, pero desde los 7 años, cuando entré en la finca Harley Marquise, comprendí claramente que ya no podía seguir siendo bondadoso, porque sabía que las personas bondadosas no necesariamente tienen un buen final. Los alumnos bondadosos no pueden lograr grandes cosas, y mucho menos vengar deudas de sangre. Su Majestad, para conmemorar a un funcionario meritorio que murió por la nación, me otorgó no pocas recompensas. Vestía túnicas de corte en la oscura y fría prisión celestial. Al ver a la marquesa Harley con el cabello despeinado, su aspecto demacrado, sin la mitad de su imponente porte de antaño, jamás imaginé que sería derrotado por un miserable como usted. La marquesa Harley rechinó los dientes. Abrí la caja de comida sonriendo. Padre, coma antes de que se enfríe. Este es un plato que su hija preparó con sus propias manos. Padre, come hasta saciarte antes de partir, el viaje no será con el estómago vacío. Resopló, escupiendo un bocado de saliva hacia mí. Pequeño demonio feroz, estos 10 años que te crié fueron en vano. Sonreí con calma. ¿Cómo se atrevería tu hija a olvidarlo? Fue precisamente padre renombrado en las 4 direcciones, al mando de grandes ejércitos, honrado por un tiempo, quien se tragó los fondos de ayuda, retrasó la fuerza militar, causando que todo mi clan muriera de hambre, de enfermedad, cuerpos enterrados bajo deslizamientos de tierra. Mi voz se volvió repentinamente grave y suave, pero cada palabra grabada en la médula. Mis padres, para que yo pudiera vivir, me dieron su última ración de comida. Mi hermano mayor, con las extremidades ya rígidas por el frío, aún luchaba por levantarme del barro y los escombros. ¿Cómo se atrevería tu hija a olvidar estas cosas? La expresión de la marquesa Harley cambió drásticamente. ¿Tú cuándo lo supiste? Sonreí levemente. Lo supe desde el día en que mi padre me eligió para reemplazar a Elena, queriendo que fuera la mujer junto a Alexander. También desde ese día, tu hija comprendió que había llegado la oportunidad. Dicho esto, me giré para mirar hacia la celda opuesta, donde estaban encarcelados 3 miembros de la familia Sterling.
Hablé con suavidad, con una sonrisa aún presente en mis labios. Barón Sterling, me pregunto si en el futuro preferirá un lugar de entierro en un entorno pintoresco o en vastos campos abiertos. La expresión del barón Sterling reflejó exactamente la de la marquesa Harley, llena de terror. ¿Qué pretende hacer? Ladeé ligeramente la cabeza. ¿Acaso el barón no lo recuerda? Hace 10 años, usted eligió cementerios ancestrales, ignorando las advertencias oficiales, y construyó descaradamente una tumba en regiones montañosas con riesgo de deslaves. Durante las fuertes lluvias, la montaña se derrumbó por completo, sepultando vivas a más de 10 aldeas. Temiendo ser implicado, el barón presionó a los funcionarios para que lo ocultaran y luego delegó todos los fondos de ayuda a la marquesa Harley para que los gestionara. 10 aldeas sufrieron el desastre, pero el monumento a la corte imperial informó que solo una sobrevivió. No solo eso, exageraste al afirmar que habías rescatado a todas las víctimas del desastre. Sonreí levemente con los ojos destellando una luz fría. ¿En sueños nocturnos han visto ustedes, caballeros, esos pueblos sumergidos en deslizamientos de tierra? ¿Han recordado alguna vez a quienes vivieron en circunstancias peores que la muerte? Durante 10 años en la finca Harley Marquise, estudié día y noche sin atreverme a retirarme, porque cada vez que cerraba los ojos veía a mis padres y a mi hermano mayor. Cuando supe que la marquesa Harley quería aprovecharse de mi rostro parecido al de Helena para enviarme al Palacio del Este, comprendí de inmediato que había llegado la oportunidad de vengarme. Logré que Alexander me amara y confiara en mí, y luego usé su autoridad para pagar la deuda de sangre, enterrando a todo mi clan. Una vez pensé que al alcanzar el éxito me iría, pero no pude soportarlo porque entre esos cientos y miles de planes, había desarrollado verdaderos sentimientos por él. Felicidades a su majestad, felicidades al príncipe heredero. La princesa heredera ha dado a luz a un joven nieto imperial. El médico imperial se arrodilló en el suelo, informando con entusiasmo. El rostro de Alexander se iluminó con una sonrisa radiante. Bien, muy bien. Se inclinó, me abrazó y me besó suavemente en la frente. Vivian, tú le pondrás nombre a la niña. Sonreí levemente con la mano temblorosa al acariciarle el pelo. Llamémosla Serenidad, esperando que en esta vida navegue tranquilamente con vientos favorables, sin necesidad de maquinaciones, sin tener que soportar días como los que sufrió su madre. Alexander repitió con suavidad. Serenidad, excelente, un nombre realmente excelente. Capítulo adicional desde la perspectiva de Alexander. La señorita Sterling me ha ignorado durante muchos días. A veces yo también me enojo, pero pensándolo bien, ¿con qué derecho tiene ella de adorarme? Simplemente porque soy el príncipe heredero. Cuando estaba de mal humor, al levantar la vista, me encontré con una dama vestida de azul pálido, delicada como los sauces al viento. Se parecía mucho a la señorita Sterling, pero comparada con ella, esta jovencita poseía una calidez y una accesibilidad aún mayores. Me llamaba joven amo. Su sonrisa era extraordinariamente hermosa. No pude contenerme y desahogarme con ella, sirviéndole la comida con atención. Pero olvidé mi propio estatus. Por ese momento de calidez, la arrastraron a la realidad y se convirtió en el chisme de todos. Sabiendo que me había equivocado, le pedí a alguien que le regalara unos pendientes. Ese día, al conocerla, las magnolias estaban en plena floración, tan puras que conmovían corazones. Inesperadamente Helena le reprochó públicamente que esos pendientes estaban hechos originalmente para ella. Quise explicarle, quise decir algo. Pero ella, en cambio, montó a caballo con orgullo y giró la cabeza sonriendo. Soy diferente a otras jóvenes nobles, no tan delicada. Tensó su arco, una flecha alcanzó al ciervo, blandió su látigo, impulsando al caballo hacia adelante. Grácil pero enérgica, observé su figura alejarse, sintiendo por primera vez que este mundo aún albergaba damas tan vivaces, tan radiantes. Mi tía la había visto varias veces y no dejaba de elogiar su noble comprensión del decoro, genuina y sin pretensiones. Incluso la madre emperatriz, tras conocerla, solía hablar de su naturaleza pura e inmaculada. En el banquete de otoño en la finca de mi tía, al que originalmente tenía pensado asistir para apreciar su talento poético. Inesperadamente se sentó tranquilamente en un rincón del banquete, sin los pendientes que le había regalado. Le di vueltas a esto durante mucho tiempo. ¿Será porque elogié la pintura de Helena?
Admito que una vez me gustó Elena, me fascinó desde joven. Poseía una belleza deslumbrante, era talentosa y elegante, pero siempre se mantuvo fría y distante conmigo, lo que hizo que estos sentimientos se erosionaran con el paso de los años. Nunca me rendí porque, comparada con cualquiera, al menos yo estaba dispuesta a convertirla en princesa heredera. Ese otoño, recibí un cuadro. El instinto me decía que era de ella. De hecho, llevaba la pincelada de Vivien. En el estudio de la marquesa Harley colgaban cuadros suyos por todas partes. Me quedé mirándola, imaginándola sola en el campo recuperándose, con el corazón repentinamente lleno de compasión. Vivien fue realmente comprensiva. Incluso cederle la victoria a Elena en el concurso de poesía me enfureció. No tenía por qué sufrir semejantes pérdidas, pero simplemente porque Elena sentía el nombre de la persona en el corazón del príncipe heredero, cedió voluntariamente. Le pedí que le entregaran el brazalete de jade que le había dejado el abuelo imperial. Quería decirle que no tenía por qué cederlo todo, que merecía poseerlo. Curiosamente, Elena me invitó proactivamente, hablándome con dulzura y amabilidad. Esta era precisamente la escena que tanto anhelaba. Sin embargo, solo me resultaba familiar, su sonrisa, su mirada, su actitud en ese momento se parecían exactamente a la de Vivien. Elena incluso me aconsejó que no le complicara las cosas. Me costó contener la ira. La había consentido demasiado, así que olvidó quién podía decidir realmente estos asuntos. Ni siquiera el padre emperador y la madre emperatriz interfirieron en mis intenciones. ¿Con qué derecho se atrevería la joven hija de un varón a decidir en mi lugar? Al regresar al palacio, Vivien hizo que le devolvieran el brazalete de jade. Fui a verla y la vi arrodillada en el suelo, con expresión triste y angustiada. Habló en voz baja. Si el príncipe heredero y su hermana mayor comparten un profundo afecto y un vínculo justo, entonces, ya sea el único brazalete de jade del mundo o el único caballero del mundo, Vivien está dispuesta a obedecer las palabras de su hermana mayor y devolverlo todo. En ese momento finalmente comprendí que me llevaba en su corazón. Ese invierno, Vivien me invitó a patinar sobre hielo en el lago. En el instante en que la vi caer a través del hielo, mi corazón también se desplomó con ella. Sabía que me había invitado allí deliberadamente. Había algo de ira en mi corazón, pero también comprendí que solo quería que viera con claridad la verdadera naturaleza de Elena. Al ver ese pequeño rostro pálido como la muerte sin rastro de color, sentí un dolor extremo, toda la ira se disipó con el viento frío. Después del año nuevo mi tía entró en palacio elogiándola sin cesar. Dijo que por toda la capital corría la voz de que sabía administrar una casa. Mientras la señorita Sterling aprendía de ella poco a poco, comprendí que Elena quería convertirse en princesa heredera. Temía que Vivien se apropiara de mi posición, por lo que la imitaba con entusiasmo poco a poco. ¿Pero seguía siendo esta la Elena que una vez admiré? Seguía siendo la doncella distante y desapegada, inmaculada por el polvo mundano, sin codiciar la fama ni las ganancias de antaño. Inesperadamente, justo en la selección del público, llevaba ese vestido azul pálido, lo que me decepcionó profundamente. Si hubiera mantenido su sinceridad, tal vez aún la respetaría un poco. Irónicamente, cuando Elena quiso reemplazar a Vivien, Vivien se puso los pendientes de jade, los que originalmente pertenecían a Elena, diciéndome en voz baja: «Mira, soy precisamente la sombra de tu corazón». Sabía que en su corazón albergaba un resentimiento, y ese resentimiento me causaba un dolor infinito. El marqués Harley nunca ocultó sus ambiciones, y yo tampoco oculté que desde hacía tiempo había adivinado sus intenciones. Una vez le pregunté si no la viera como la sombra de nadie, estaría dispuesta a quedarse. Ella respondió: «No me atrevo a albergar sueños tan lejanos». Así las cosas, despedí a todos los demás, quedándome solo con ella, para que ya no fuera la sombra de nadie. La madre emperatriz me preguntó una vez: ¿no ves que se acercó a ti con demasiada rapidez y demasiada facilidad? Por lo tanto, envié gente a investigar. Finalmente encontramos a un viejo médico en la frontera, precisamente el que años atrás atendió a la hija legítima de la finca del marqués Harley. Así que eso fue todo. No es la hija biológica de la marquesa. Quédensela, dijo el padre emperador, para ver qué planes tienen al final. El padre emperador y la madre emperatriz originalmente apreciaban a Vivien, pero aún albergaban dudas sobre su pasado.
Soltar al tigre en las montañas era inferior a criarlo cerca para facilitar su vigilancia. Tras un año de matrimonio, Vivian aún no había concebido, pues a diario bebía una sopa calmante, que en realidad era un anticonceptivo. Antes de investigar la ruta con claridad, ¿cómo podíamos permitir que tuviera un nieto imperial? Pero no esperaba que Vivian lo revelara todo de forma proactiva. Estaba furioso. Furioso porque otros la manipulaban como si fuera una pieza de ajedrez. Me molestó aún más que nunca me considerara un esposo de confianza. Junto con el padre emperador tendí la trampa trayendo al marqués Harley de vuelta a la capital, preso en la prisión celestial. Aún así, quería preservar para ella un estatus, una dignidad. Por lo tanto, anuncié públicamente a todos los que estaban bajo el cielo que el marqués Harley murió en batalla en la frontera. Después de todo, hasta ahora nunca me había hecho daño a mí, al padre emperador y a la madre emperatriz. La oí personalmente en la prisión celestial interrogar al marqués Harley y a la familia Stirling. Se rió una risa resonante, palabras dichas con dulzura, pero oí su corazón sangrar. Así que una vez sufrió así. Qué difícil para ella, una mujer soltera que albergaba 10 años de venganza, tramando sola. Solo para reclamar justicia para su clan. Junto con el padre emperador y la madre emperatriz, deliberé. Pase lo que pase, en el futuro debemos establecerla como emperatriz. Solo ella comprende verdaderamente el corazón de la gente, puede sentir el sufrimiento de la gente común. Cuando nació nuestra hija, Vivian la llamó Serenidad. Lo entendí, ella esperaba que la niña tuviera paz y un futuro tranquilo. Tras sufrir penurias durante más de 10 años, depositó todas sus hermosas esperanzas en una pequeña. Muy bien, entonces la llamaremos Serenidad. Decidí en silencio que de ahora en adelante protegería por completo no solo a la niña, sino también a ella, toda su vida, permitiéndole una vida plena y plena. La historia termina aquí por ahora. Si te conmovió o te hizo reflexionar, me encantaría leer tu opinión en los comentarios. Dale me gusta, suscríbete y comparte Rakuntal para que más historias cobren vida. Nos vemos en el próximo cuento.